Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me agarraron contemplando esta obra de arte, no sé si la conozcan, La Creación de Miguel Ángel Buonarroti, una de las obras pictóricas más grandes del mundo. Se llama La Creación. Y precisamente me quedé viendo esa fotografía, esa imagen, esa pintura, porque es precisamente del tema que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen de la vida. Esto es, cómo fue que la vida fue creada en la Tierra. ¿De dónde surge la vida? ¿De dónde surgió el primer ser vivo? Es una de las grandes cuestiones, una de las grandes preguntas que se ha hecho el hombre. ¿De dónde provenimos? ¿Cuál es el origen de todos los seres vivos que habitan sobre el planeta? Así que, un buen tema. Vamos a platicar sobre él. Pero, precisamente, antes, expliquemos, ¿de dónde surge la vida? Desde la antigüedad, los antiguos griegos ya tenían ciertas ideas con respecto al origen de la vida. Algunas, obvio, desde el punto de vista teológico, religiosa. Otros que ya empezaban a filosofar, a pensar, proponían sus propias ideas. La primera, que vamos a platicar de ella, tiene que ver con un ser supremo, un ser divino. Esto es, con un Dios, independientemente de la religión que cada uno profesemos. Se tiene la idea creacionista. Esto es, que un ser supremo, un ser divino, creó el universo, los planetas y todos los seres vivos que habitan en este planeta, incluyendo al ser humano. Debo de mencionar que son ideas de dos tipos. Ideas subjetivas, cuando se basan en lo que la gente piensa, cree, se imagina, pero no puede comprobarla ni como falsa ni como verdadera. Sin embargo, hay ideas objetivas, ideas que no se basan en suposiciones, en lo que la gente piensa, cree, se imagina, siente, no, se basan en hechos reales y comprobables. Por lo tanto, las ideas objetivas son comprobables, como falsa o como verdadera, pero son comprobables. En este caso, la teoría creacionista, nadie puede comprobar que realmente exista un ser supremo. Esa creencia está basada en tu fe, en tus creencias precisamente. Pero tampoco pueden demostrar que no existen. Por lo tanto, es una teoría subjetiva. Una teoría que está basada en la fe, en las creencias de la gente. La gente piensa, cree, se imagina, mas no puede demostrar ni como falso, ni como verdadero, que hubo un Dios quien creó el universo y toda la vida en este planeta. Así que es una idea subjetiva. La gente la cree y pues es muy respetable. La segunda teoría es la teoría vitalista. En esta ocasión vamos a platicar de un personaje de apellido Needham, que hablaba sobre una fuerza vital, una fuerza generadora de vida. Había gente que le decía, pues es la fuerza vital, la fuerza de un ser divino, de un Dios. No. Él decía que no tenía nada que ver con un Dios. Él decía que de la misma tierra,
De la misma naturaleza surgía una fuerza vital que generaba a todos los seres vivos en el planeta, que daba origen a todos los seres vivos que existen sobre la Tierra. Pero nada tenía que ver con la religión. Simplemente él decía que había una fuerza vital generadora de vida. Y de ahí viene precisamente la palabra vitalista. Así como viene creacionista por una creación, pues en este caso vitalista por la fuerza vital. Esa es la segunda teoría. La tercera teoría de la que les voy a platicar el día de hoy tiene que ver, claro, mucha gente lo piensa así, un origen extraterrestre. La llamada teoría de la panspermia. Esto es, mucha gente dice que la vida no se creó en la Tierra. Dice que la vida llegó a la Tierra, proveniendo de cualquier lugar del universo. Hay gente que dice que llegó en polvo estelar, en un meteorito, en un cometa. Llegó a la Tierra hace millones y millones de años, encontró condiciones muy agradables para poder desarrollarse y dijo, aquí me quedo. Se quedó en la Tierra, se empezó a desarrollar, empezó la evolución y surgieron tantos seres vivos que conocemos hoy en día. El problema aquí, que también es una teoría subjetiva, al igual que la teoría vitalista y la creacionista, porque ninguna puede ser comprobable. Nadie puede comprobar que haya sido un ser supremo o no haya sido así. Nadie puede comprobar de la llamada fuerza vital o no puede comprobar lo contrario. Asimismo, nadie puede comprobar en este momento que la vida haya llegado del espacio exterior. Tampoco se puede comprobar que no. Pero hay algunos puntos en contra. Hay quienes dicen que no pudo haber sido así porque no existe ningún ser vivo que soporte el paso a través de la atmósfera terrestre sin que llegue a desintegrarse. Pero también podemos decir, posiblemente en el pasado los seres vivos eran más resistentes y sí lograban soportar el paso a través de la atmósfera, o la atmósfera era diferente. No sabemos. El problema es que aquí también no explica el origen. Transfiere el origen a otro lugar. Dice, aquí no se creó. Viene de otro planeta, llegó por medio de cometas, de meteoritos, de polvo estelar, pero no está diciendo cómo se creó la vida. Así que también es una teoría subjetiva. La cuarta teoría es la teoría de la abiogénesis, la llamada también teoría de la generación espontánea. Desde la época de los antiguos griegos, la gente decía que la vida surgía así, de forma espontánea. Su nombre lo dice, se generaba de manera espontánea, por eso generación espontánea. Y se le dio el nombre de abiogénesis, porque a significa carente de, bio, vida, génesis, dar origen. O sea, que la vida surgía de algo que no tenía vida. Decían que, por ejemplo, imagínense la idea de que tomaran una piedra, la lanzaran al agua y esa piedra se convirtiera en tortuga. O que una hoja de un árbol, al caer al agua, se convertía en pez. O una rama, al estar en contacto con el agua, se convertía en una serpiente. Que de entre la suciedad salían ratas, cucarachas y moscas, que todo eso lo generaba, precisamente, todo eso, sin pensar que de ahí no se generaban, no surgían de ahí se desarrollaban, ahí se criaban. Fue entonces hasta cuando llegó el francés Louis Pasteur y con sus famosos matraces cuellos de ganso, demostró que la abiogénesis, esto es, que la vida proviene de un ser, o de algo que no tiene vida, pues demostró que eso es completamente falso. Hoy en día sabemos que todo ser vivo proviene de otro ser vivo, y eso fue lo que demostró Louis Pasteur. Él
cambió la palabra abiogénesis por biogénesis. Esto es, que la vida proviene de la vida misma. Es lógico pensar, señores, que si una célula proviene de otra célula, pues un ser vivo proviene de otro ser vivo. Nadie en esta vida va a surgir de la nada. Ni un ser vivo. Entonces, esa idea de que los seres vivos surgían, que de la carne le salían gusanos, de que de la carne le salían moscas, de que... No, ahí no surgen. Ahí se desarrollan. Lo que pasa es que en aquel entonces todavía no existía el microscopio y no se veían las partículas pequeñísimas que andan flotando en el aire, que son huevecillos, son esporas, o las pequeñas bacterias que llegaban y se posaban sobre el alimento y ahí se desarrollaban, creando grandes colonias de hongos, de bacterias y echando a perder el alimento. Precisamente el proceso de descomposición de los alimentos es causado por las bacterias. Y esto es lo que explica la teoría de la biogénesis. Todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Luis Pasteur vino y demostró entonces como falsa esta teoría. Por lo tanto, convierte esta teoría en una teoría completamente objetiva. Objetiva pero falsa. Objetiva, falsa. Porque es comprobable de que la teoría de la abiogénesis es completamente falsa. Pero la teoría de la biogénesis de Luis Pasteur es completamente cierta. Por último, tenemos la teoría físico-química o la teoría también, pues sí, vamos llamándole así nada más, físico-química, para no meternos en mayores problemas, y se le da el nombre de físico-química porque decían los defensores de esta teoría, que es la más aceptada hoy en día, decían que hace millones de años, en la llamada Tierra primitiva, existían ciertas condiciones físicas, como las grandes descargas eléctricas, gases nocivos, altas temperaturas, erupciones volcánicas. Era un ambiente completamente hostil como para que hubiera haber vida. Pero en ese ambiente hostil habían ciertas sustancias químicas. Ciertas sustancias químicas que bajo esas ciertas condiciones físicas se empezaron a mezclar entre sí para hacerse más y más complejas hasta crear la primer célula. ¿Qué tipo de célula creen que fue? Tú me lo vas a decir. Me lo vas a mandar decir en un mensaje y los primeros 5 que me manden el tipo de célula que se creó en aquel entonces, los primeros 5 de cada grupo recibirán un punto extra. Los primeros 5, nada más, recibirán un punto extra. ¿Qué tipo de célula fue la primera que se creó? Y a partir de esa célula, bueno, ya se dio el proceso de evolución, pero como diría por ahí la abuelita, esa es otra historia. Así que la teoría físico-química, hoy en día, también llamada teoría quimiosintética, esa teoría físico-química que se le llamó físico-química porque bajo ciertas condiciones físicas, ciertas sustancias químicas se unieron entre sí para poder crear al primer ser vivo. Y de ahí vino el proceso de evolución. Bien, señores, estas son las 5 teorías del origen de la vida. ¿Cuál crees tú que sea la correcta? Recuerda, algunas teorías son subjetivas. Tú sabrás si las crees o no las crees. Son tus creencias, es tu fe, es tu forma de pensar. Pero no puedes demostrarlas ni como falsas ni como verdaderas. Sin embargo, hay algunas que sí son 100% comprobables. La teoría de la biogénesis de Luis Pasteur y la teoría quimiosintética o físico-química de Oparin, de Haldane y otros personajes más, Miller, Curie, otros personajes más que apoyaban y desarrollaron esta teoría. Así que eso es todo, señor, por el día de hoy.